sola escritura que al joven dice, lo ayuda a limpiar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. A esta sola escritura que nos guía porque es la lámpara a nuestros pies. Lámpara es a mis pies tu palabra. A esa escritura que con el solo hecho de exponerla, dice que alumbra, que hace sabio al sencillo. La exposición de tu palabra alumbra. La exposición de la palabra convierte el alma. Esta palabra, preciosa palabra de Dios, dice el apóstol que es viva y eficaz. Y es más cortante que espada de dos filos, que entra, que penetra, que discierne y que nos abre, la palabra de Dios, la posibilidad que hasta ese tiempo estaba vedada. No tenían posibilidad. Cualquier persona como lo tenemos nosotros ahora, a través de cualquier medio, sea el papel que tenemos de hace mucho tiempo, desde Gutenberg, hasta esto que tenemos en el bolsillo y en el colectivo y en casa a la mañana o en un parque, podés prenderlo y podés ir a la palabra de Dios que es viva y eficaz. Es viva porque tiene aliento de Dios. El solo hecho de leer el texto bíblico, eso es palabra de Dios viva y eficaz, y más que eficaz, eficiente, porque cuando la leemos y la creemos, esta palabra convierte el alma. Amén, hermano. Amén. Pero bueno, nos lleva el tema a la sola gracia. Sola gracia. Y yo quisiera leer un pasaje de la palabra de Dios, que lo tenemos ahí. Bueno, Pablo a los Efesios le viene escribiendo, le viene diciendo que por nuestros pecados estamos muertos, que no tenemos posibilidades, que vivimos según lo que dice y hace y nos ordena el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Todo ese recorrido hace Pablo hasta que llega a este texto maravilloso de la palabra de Dios, que te pido que me acompañes con la lectura, que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Este texto bíblico fue clavado en aquella vieja puerta de la abadía de Wittenberg y cambió la historia para bien, para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia, mi querido hermano, la gracia es el hilo dorado que surge y surca todas las doctrinas de la Biblia. Desde la doctrina de un Dios en tres personas, ¿sí? Un Dios creador que hizo los cielos y la tierra, ese Dios que ama, el Hijo que rescata y el Espíritu Santo que es la fe vivificante. Esto hasta la doctrina del hombre caído, la doctrina de la gracia surge desde la primera página del escrito bíblico hasta el día de hoy. Necesitamos de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios
el medio, el vínculo por el cual nosotros accedemos a la salvación. El libro de los Romanos dice en el capítulo 3 y verso 23 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta es la palabra de Dios que nos dice por nuestros medios era imposible, pero somos justificados por medio de la fe, repetiría el apóstol Pablo en el libro de Romanos, y por el medio de la fe tenemos entrada, ¿sí? Somos justificados por la fe, por quien tenemos entrada a la gracia de Dios. Pero yo quisiera rescatar brevemente dos verdades de la gracia. Con estas dos verdades, mi hermano, que hoy nos podamos encontrar con Dios. Porque a eso venimos, ¿no? ¿A qué viniste a la casa de Dios hoy? Yo vine a encontrarme con Dios. Vine a saludar a mi hermano. También vine a alabar a Dios por todas sus bondades, por su gracia conmigo. No sé si te diste cuenta, pero desde que llegamos estamos cantando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te entrego mi corazón, Señor, solamente a ti, porque es por tu gracia. Es por tu gracia. Y las dos verdades que yo quisiera destacar en esta mañana son, primero, que la gracia es iniciativa de Dios. Y segundo, que la gracia es suficiente. Si nos llevamos estas dos verdades esta mañana en nuestro corazón, ya está. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Si todo proviene de Dios, es todo de Dios. Un viejo poeta decía en un himno viejo, que nadie se debe acordar, o alguno, ¿y qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? Se mira, dice, es todo pobre, es todo ruin. Tomá, Señor, mi corazón. Esto, si nos llevamos esto en esta mañana, ya está, no llevamos más que conocimiento, nos llevamos la palabra que convierte el alma, ¿sí? La gracia es una iniciativa de Dios. Ahora, de ese pacto que decíamos recién, establecido entre las personas de la Trinidad, ¿no? El Dios que ama, el Padre que rescata, la fe que vivifica, el Espíritu Santo, de ese pacto surge el pacto de gracia. Aunque para que haya un pacto debe haber dos partes, en el caso todo proviene de Dios. Este pacto es establecido por Dios y la palabra de Dios se encarga de mostrarnos a cada uno. En el libro de Juan, por ejemplo, ¿te acordás? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Llega el verso 13 y en el verso 13 Juan, esgrimiendo la pluma del Espíritu Santo, hace una revelación muy grande que nos va a ayudar en esta mañana a entender qué es la gracia, por qué es solo por gracia. Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Y ese verbo, dice Juan, es en el principio, y aquel verbo se hizo carne, la gracia de Dios, el pacto de gracia, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, ¿lleno de qué? ¿Te acordás? Lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Este es el pacto de gracia del cual habla la palabra de Dios. ¿Por qué es un pacto que todo proviene de Dios? Porque
Dios es que provee el medio. ¿El medio cuál es? El medio es la cruz de Cristo. Dios suministra el espíritu vivificante. ¿Por qué? Es aquel que redarguye al hombre de pecado, que le hace dar cuenta, que nos hace dar cuenta de que necesitamos de Dios. Entonces el medio lo provee Dios, es la cruz. Y también no solamente nos provee el medio, sino que provee eso a través del Espíritu de darnos cuenta que necesitamos a Dios porque solo no podemos. Porque no podemos con nuestras miserias, porque no podemos con nuestras inclinaciones, porque no podemos con nuestros hábitos, porque no podemos con nuestro carácter, porque no podemos, y es en Dios que podemos solo por gracia, solo por la gracia de Dios. Yo recuerdo, me vino a la mente, cuando era chico, unos cuantos años atrás, unos cuantos. Estaba escuchando, mis padres me habían sentado a escuchar un mensaje de un hombre que hablaba mitad inglés, mitad español, no se le entendía mucho, pero yo entendí una cosa, agarró un texto y dijo: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Cerró la Biblia ahí y yo me hacía cada vez más chiquito, me dio miedo ese texto, me escondía abajo del banco. ¿Cómo es esto de ocuparse de la salvación con temor y temblor? Y habló, yo no recuerdo nada, pero sí recuerdo que por mucho tiempo, en vez de tener fe, confianza en Dios, tuve miedo. Hasta que un día alguien me volvió a leer el texto, pero lo leyó completo. Porque ese texto sigue diciendo: porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, es su buena voluntad. Es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer, es por su buena voluntad, porque es solo por gracia. Porque es solo por gracia. Yo no me puedo ocupar de nada. El texto quería decir otra cosa. Con el tiempo lo fui entendiendo, pero es solo por gracia, es que somos salvos. Amén, mi hermano. Amén, claro. Si tenés ganas, decí ahí nomás, claro. Gloria a Dios, es solo por gracia. Es solo por gracia. Y la segunda verdad, y terminamos, es que esa gracia es suficiente. Raúl nos contaba que la semana pasada que a la cruz le querían agregar ¿qué? Cosas. Le querían agregar trabajo, le querían agregar sacrificios, le querían agregar, le agregaban. Bueno, la gracia es suficiente. Un enero de 2010, llegamos a la iglesia del encuentro con mi esposa y mis hijos, un tanto heridos, deteriorados. ¿Viste cuando la barca tiene la popa rota y la cubierta destruida? Así. Y cuando entramos, vimos esto que Paul nos va a poner acá. No así. Había una lona, porque unos añitos atrás no había, sí, si bien había tecnología, no estaba tan bueno como esto. Eso leímos. Y cuando uno lee eso, entiende que la gracia es suficiente, que no hay nada para agregar. Dios, que es rico en misericordia. ¿Viste cuando Pablo le dice a los romanos: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo? Les dice, les ruego porque por las misericordias de Dios. ¿Sabés cuáles son las misericordias de Dios? Estas que leímos al principio. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muertos. Yo te pregunto, mi hermano, ¿un muerto puede hacer algo? ¿Puede un muerto hacer algo? No puede hacer nada.
Lo que la Biblia nos está diciendo es que nosotros estábamos muertos y un muerto no puede hacer nada, pero por las misericordias de Dios, estando muertos en el pecado, nos dio vida juntamente por Cristo, porque por gracia sois salvos. Esta es la verdad de la palabra. Esta es la segunda verdad, mi hermano, que te quería compartir. Y la gracia de Dios no solamente la tenés que apropiar al principio de tu vida, ¿sí? Cuando creemos, no es solamente referente a la salvación. La gracia comienza en Edén, cuando el hombre cae por su propio pecado, por su propia ambición, por su propia, eso que Pablo dice, concupiscencia, ese deseo que traemos de fábrica. No solamente que cae ahí desde ese momento la gracia la necesitamos para vivir todos los días. Todos los días necesitamos de la gracia de Dios. La gracia comienza ahí, cuando Dios le dice al hombre, ¿dónde estás? Porque la fe cristiana no tiene nada que ver con eso de que buscamos a Dios haciendo obras, buscamos a Dios cumpliendo preceptos, buscamos a Dios cumpliendo la ley, de ninguna manera. ¿Dónde estás? Fue la pregunta de Dios al principio de la Biblia. Por eso te decía que la gracia surca todas las edades y toda la historia. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que la gracia de Dios es suficiente y es iniciativa de Dios porque el hombre no busca a Dios. Es Dios quien sale. Esta es la otra frase que la entendemos bien. Quienes honramos a Dios y seguimos a Dios y alabamos a Dios y adoramos a Dios en la iglesia del encuentro, ¿sí? Dios sale ¿a dónde? Sale al encuentro. Es Dios quien pregunta ¿dónde estás? Es Dios que, dice el Salmo 53, se asoma desde el cielo y mira a ver si había algún entendido, alguien que busque a Dios. ¿Y qué sucedió? No lo halló, porque nadie busca a Dios. Es Dios quien sale al encuentro. Y seguimos la palabra de Dios, llegamos al libro de Isaías en el capítulo 53, dice en el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios salió al encuentro. ¿Qué es salir al encuentro? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios salió al encuentro. La gracia es iniciativa de Dios. No buscamos a Dios, Dios nos salió a buscar a nosotros. Y después de esos 400 años de silencio, en donde se volvió a poner oscura la cosa, surgieron otros maestros. Jesús iba caminando y arriba de un árbol medio escondido, para mirarlo, había un hombre bajito que quería saber quién era Jesús. Pero se quedó arriba del árbol, No bajó del árbol. Pero Jesús, quien sale a la iniciativa por esa gracia, ¿sí? Por esa gracia, le dijo al hombre que no busca a Dios, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracia más nada. Es la gracia de Dios y nosotros extendiendo la mano, nada más, abriendo la mano, ¿sí? Para tomar de la gracia de Dios. Bueno, yo te quería compartir estas solamente dos verdades y decirte que
No te lo voy a decir yo, te lo va a decir la palabra de Dios. Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, verso 17, que de modo que si alguno está en Cristo, puede ser una nueva criatura, una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, ahora todo es hecho nuevo. Y el pasaje sigue. Y va a cerrar esto de que la gracia es iniciativa de Dios y es suficiente. El pasaje sigue y dice, y todo esto proviene ¿de quién? Proviene de Dios. Que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no teniéndole en cuenta sus pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Hermano, disfrutate de la gracia de Dios todos los días, porque la gracia de Dios nos da identidad. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Si estás con la autoestima baja, mirá la cruz de Cristo. La gracia de Dios te hace lo que sos. La gracia de Dios te levanta. Mirá la gracia de Dios, apropiate de ella. La gracia de Dios nos completa. Todo lo que nos falta, dice el apóstol Pablo, lo vas a tener. Todo lo que nos falta lo vas a tener, pedilo. Y no me estoy refiriendo a cosas materiales, me estoy refiriendo a las cuestiones que no podemos solucionar nosotros. ¿Sí? Que por la gracia de Dios la podemos tener. Y si andamos más o menos, hay algún diagnóstico ahí que no salió bien, que es común a toda la raza humana. Pablo tenía una cuestión ahí, ¿viste? Y oró 1, 2, 3. Y no salió. Y lo que recibió del cielo, ¿qué fue? ¿Te acordás? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia de Dios atraviesa toda la historia, atraviesa todas las doctrinas, atraviesa toda nuestra vida. Y quienes estamos en Cristo podemos decirle gracias, Señor, porque tu gracia me completa, porque tu gracia me da identidad. Nos completa, porque dice la palabra de Dios que de su plenitud que recibimos, gracia sobre gracia. Entonces Él que tiene plenitud, Él nos completa, Él nos da, Él nos afirma, Él nos fortalece, Él nos establece para su gloria, para su gloria. Nuestras condenas, nuestras autocondenas, atacan nuestro sentido de valor, de modo que cuando estamos solos bajo la ducha, nuestra conciencia nos reitera que somos equivocados, que fallamos, y de toda una cartulina blanca, nosotros mismos somos los mejores recordatorios, los mejores recordantes de los puntos negros de nuestra propia vida. Y el mal, como estrategia, no necesita moverse mucho con nuestra mente cautiva del mal, porque nosotros mismos somos nuestros peores adversarios. Y los principales boicoteadores de nuestra propia vida somos nosotros mismos, no necesitamos a otro que nos recuerde nuestros daños, porque bien tenemos a nuestro propio registro que vuelve otra vez y vuelve otra vez, y cada vez que parece como que vamos a ponernos de pie, la misma voz que se levantó hace 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, vuelve a pegarnos un castañazo diciéndonos, cállate la boca, vos acordate que vos, al decir de las Escrituras, vos sos un esclavo y nadie te va a sacar de ahí. Cuando el Señor Jesús empezó a predicar esta palabra que acabamos de escuchar, lo que pasó en los días del Señor Jesús fue un escándalo, porque la cultura dominante en el día del Señor Jesús estaba totalmente permeada por un gran sentido del apego a la ley.
no era como nuestro día. Nosotros estamos compartiendo una cultura que se está alejando más y más de la ley. Pero en el día del Señor Jesús la conciencia de la ley estaba muy arriba y el mensaje del Señor era revolucionariamente escandaloso porque Jesús dijo: yo no he venido a buscar justos. Yo no vine a buscar gente justa, sino que he venido a buscar pecadores al arrepentimiento. Y esta es la esencia del escándalo. El escándalo que el Señor Jesús continúa produciéndote esta mañana al escuchar esta palabra, por la cual nuestro corazón tiende a sospechar acerca de las intenciones que Dios tiene al hablarnos así, es porque no nos podemos creer que Dios, a pesar de nuestra conciencia sarampionosa, igual nos ama, igual toma la iniciativa escandalosa de gracia que nos vuelve a decir que Dios ama al pecador, aunque aborrece el pecado. Cuando el Señor Jesús estaba en su día caminando la calle, se llegó a la casa de un hombre con mucho dinero y detrás de la concurrencia se inmiscuyó una mujer muy conocida por sus andanzas en la sociedad. La mujer fue detrás, aprovechando que el Señor Jesús estaba sentado en el suelo con los pies para atrás, y la mujer quebró un perfume caro. Con su perfume, esta mujer que para los justos era una perfumó la casa. Y el Señor Jesús recibió a bien la ofrenda de esta mujer, al extremo de que el dueño de casa se escandalizó. Dijo: ¿cómo? Si supiera quién es, se hubiera levantado, se hubiera lavado los pies, se hubiera sacado eso, hubiera ido a lavarse aunque sea con querosén. Y el Señor le dijo: mira, cuando yo entré a tu casa, vos que sos un justo, no tuviste beso. Pero esta mujer se ha derramado delante mío, ella ha llorado su tristeza, ella encontró el escándalo de la gracia, ella cruzó las fronteras de los miedos, los temores, las aversiones que nos da entregar nuestra vida integralmente a la gracia de Dios. Cuando Jesucristo iba caminando, se encontró con un publicano que estaba trabajando en el banco de los tributos públicos. Era un aborrecido traidor del pueblo de Israel, que le cobraba a sus conciudadanos para pagarle al Imperio Romano, que los oprimía. Era una basura, una mala persona. Ya ese no era sarampión, era negro, 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 negro. No era sarampión. Era negro, 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 negro. Y para la sorpresa de la comitiva, el Señor Jesús posa los ojos en ese perverso y le dice: a él, seguime. Y para sorpresa de todos, Mateo, dejándolo todo, lo siguió. Y la conversación del día fue: a los pecadores recibe y con ellos come. Bueno, necesito esta mañana convidarte a que podamos darle una oportunidad al Espíritu Santo que está aquí, que quiere ayudarte a aflojar la tensión que generalmente sobrelleva a quien tiene una vida agitada,
para comprender que estamos delante de la escandalosa gracia de Dios, que no espera nada bueno de nuestra parte, que no espera nada bueno de nuestra parte, sino que está queriendo que alcemos nuestros ojos de la fe, porque es la fe quien recibe lo que la gracia le da. Es la fe lo que recibe lo que la gracia le da. Y del recorrido de esta mañana ha quedado totalmente claro que la fe que salva es una fe costosa, muy costosa, porque ha costado la vida del Señor Jesucristo. El costo de la fe, el costo de esta gracia, es lo que la hace aún más escandalosa. Porque Dios nos amó a pesar de nuestra vida, como para darse a sí mismo, para darnos una nueva vida. Y cuando el apóstol Pablo habla del efecto de la gracia, dice que por todos murió, para que quienes vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. La gracia te transforma, te da vuelta como una media. La gracia nos cambia totalmente, porque de vivir en un mundo justiciero, crítico, criticado, continuamente apuntado y criticado y criticando, la vida de Dios nos transforma como para abandonar esta posición de buscar perfecciones donde no las hay y de buscar perfecciones donde no las hay, para comenzar a pensar con la mente de Cristo, que nos llama a vivir ya no para mí, sino vivir en la gracia del Señor. Y a mí me parece que esta mañana podemos concluir juntos este encuentro reafirmándonos en la gracia. Y yo voy ahora mismo a invitarte a que le des una oportunidad al Espíritu de Dios a ampliar tu entendimiento de este mensaje escandaloso de Dios, que no espera de tu parte que te empieces a portar bien o que continúes portándote bien para sostenerte, sino que Dios ha probado que nos ama y está esperando que nos humillemos delante de esta gracia. Me veo obligado a convidarte a contestarle a esta gracia, porque a veces pasan años y años y años de que conocemos este mensaje y tendemos a recaer y volvernos a conceptos de la ley, de la justicia, y a querer salvarnos por nosotros mismos. Por eso nos hace falta reafirmarnos y volver a decir: Señor, yo no quiero vivir para mí, necesito vivir para vos, necesito vivir para que tu gracia resplandezca en mí,